Vamos a pedirle a Dios de su gracia. Ahí cada quien en su lugar puede cerrar sus ojos. Señor, gracias. Nos concedes estar juntos. Necesitamos saber escuchar tu voz, Señor. Concédenos esta gracia, Señor. Ayúdanos a oír con un corazón limpio y que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias si la trae, y si no la tiene, en las pantallas aparecen los textos. En el libro de los Hebreos, capítulo número 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es casi un acto reflejo del ser humano, como si todos tuviéramos una necesidad igual. Todos necesitamos sentirnos seguros, protegidos, confiados. A nadie le gusta sentirse inseguro, débil o incierto, y como que todos tenemos la necesidad de estar siempre con una confianza. Y aquí se nos invita a acercarnos a Dios con confianza. El problema está en que muchos, cuando se empieza a compartir el Evangelio, pues el Evangelio no solamente es el lado misericordioso de Dios. El Evangelio tiene dos aspectos en cuanto a lo que Dios se refiere. Es bueno y es severo. Aquí se nos invita a acercarnos a Dios con confianza y con libertad. Pero cuando empiezas a escuchar algunas cosas de la Escritura, como algunos textos que te voy a estar compartiendo, pues como que esa confianza como que se ausenta. Como que a la gente le da miedo acercarse a Dios, y como que cuando empiezan a escuchar el Evangelio, en lugar de descansar, en lugar de reposar y en lugar de acercarse con confianza a Dios, pareciera ser que el estilo de vida que empiezan a adquirir es el de temor y temblor. El miedo es el que viene casi siempre consumiendo el alma de aquellos que empiezan a escuchar el Evangelio, y muy pocos son los que alcanzan a comprender cómo acercarse a Dios de una manera cierta, segura, confiada, sin temor, sin miedo, con libertad. Mira, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versos 16 y 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cómo te sientes al experimentar la lectura de este pasaje? Si crees en Dios y crees que Él es santo y justo y puro, aquí nos habla de una persona que por un solo deseo de su corazón que Él quiso satisfacer, y que en lugar de dar
cabida a los deseos de Dios en su alma, le dio cabida a los deseos suyos antes que a los de Dios. Él desechó lo que le correspondía de parte de Dios, lo dejó de lado, la primogenitura que le correspondía por ser el primogénito, y dijo, ¿para qué me va a servir? Me voy a morir. Y por un detalle como ese, Dios ya no quiso volver a darle el perdón. Dice que lo procuró con lágrimas. Ahora imagínate que se te comparte el Evangelio. ¿Y qué es lo que te empieza a venir a la cabeza cuando lees pasajes como estos? ¿Qué va a pasar conmigo el día que caiga, el día que falle, el día que mis deseos me dominen? ¿Te podrás acercar con confianza a Dios así? Cuando sabes que tu corazón tiende mucho a las mentiras o a decir malas palabras, o a que la ira te controla, o que las codicias con los ojos, codicias sexuales, codicias de todo tipo, las tienes ahí a la puerta todos los días. Debido a que todos tenemos esa necesidad de sentirnos seguros, es que se crean muchas religiones en donde la gente se acerca confiadamente a Dios, pero con todas esas cosas que te menciono sin control, y acaban engañados, cosa que es lo que no quiero que suceda contigo. Necesitamos acercarnos a Dios con confianza, eso es un hecho. No podemos vivir la vida del Espíritu con temor y temblor, siendo eso el motor de nuestras vidas. El motor de la vida de un creyente debe ser la confianza en Dios. Aunque el temor y el temblor no se desechan, pero no es el centro de la vida de un creyente, sino que es la fe, la confianza. El detalle está en que cuando lees cosas como estas, pues ¿cómo te puedes acercar con confianza a un Dios así, dices tú en tu cabeza? A un Dios tan severo, por un detallito. ¿Cómo voy a poder yo estar seguro que mis pasiones, mis deseos no me van a controlar después de que yo proceda a confiar en Dios para el perdón de mis pecados? Y si a la primera que caiga ya no me quieren perdonar y empiezan las dudas, y empiezan las incertidumbres, empiezan los temores, los miedos, y la gente no vive un verdadero cristianismo de libertad. Dice la Escritura que donde el temor está gobernando, ahí no hay gracia. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor, que el que teme lleva en sí castigo, dice. Cosas como esas, cuando tú las lees, pues como que de repente la confianza empieza a menguar. Hay más pasajes en la Escritura que nos pueden poner a temblar y a destruir lo que Dios quiere que tengamos, que es confianza. Levítico 10, 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y el versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Imagínate. Se acercaron con una mala actitud ante Dios. Y ya no tuvieron más chance. En ese mismo instante fueron destruidos. Ante una imagen de un Dios así, ¿cuántos pueden acabar teniendo confianza? El libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 3 al 5, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Pasaje, un poquito de versículos más adelante, sucede lo mismo con su mujer, con Zafira. Los mató Dios. Llegaron también con una actitud inadecuada, querían sacar ventaja de Dios, querían aparentar una espiritualidad que en este momento estaban muy lejos de tenerla, y Dios en ese mismo instante los detuvo en seco. Ahí terminó su esperanza de vida. Murieron al instante. Cosas que pueden quedar sembradas en el corazón y quedar un temor tan profundo que dice, a la primera que yo falle me puede pasar lo mismo. Pudiera darse el caso, porque dice, la escritura también nos dice que tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, me compadeceré de quien yo me compadezca. En otras palabras, Dios es soberano para tomar decisiones. Si en ese momento Él quiso, con Ananías y Zafira, pararlos en seco de esa manera, pues Él sabrá por qué. Pero se queda sembrado en el corazón, y más si eres débil de conciencia, más si eres más tendiente a ser inseguro, de que toda tu vida fuiste una persona que no estaba seguro de lo que hacías y temeroso y asustadizo por todo, mucho más fácil de que acabes sin la confianza que Dios quiere, la cual es indispensable, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Lucas 9:62. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Suponte que quieres caminar con Jesús. Aquí había uno que quería. Decía, primero, Señor, déjame ir primero. Y Jesús le advierte, si quieres caminar conmigo y tu corazón está puesto en las cosas de atrás, en tu vida antigua, en tu forma de ser, o en tus deseos, o en tus metas, no puedes estar conmigo. ¿Qué idea y qué sentimiento te queda en el alma ante palabras como esta? Y si mi corazón empieza a codiciar las cosas de atrás, no sé, algún novio que tuviste, algún deseo que te viene de cosas que te gustaban mucho, como aquellos egipcios que fueron sacados, que añoraban el pescado, etcétera, y que empieza tu corazón medio a sentir eso y pues dices, pues ¿para qué? ¿Para qué le sigo? O sea, son cosas que pueden parecer tan severas y tan difíciles de llevar a cabo que la confianza acaba arrinconada. Esa confianza tan indispensable que se nos pide, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y pues sí, vas a ir a pedir ayuda para el oportuno socorro, pero estás viendo por otro lado que eres frágil, que eres muy fácil de caer, que eres muy fácil de que tus pasiones te controlen, y pues esa confianza no llega. En Hebreos 12, 28 y 29 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
¿Cuántos se animan a caminar así? O sea que si no tienes un corazón agradecido con Dios y no tienes temor y reverencia, pues a lo mejor corres el peligro de que Dios te consuma. Es lo que está diciendo aquí. Que si no servimos a Dios de esa manera, dice, viene como un estilo de advertencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa, dice la Escritura, es caer en manos del Dios vivo. ¿A quién le inspira confianza esto? Pero son verdades que no podemos evadir, ni eludir, ni rebajarlas, ni minimizarlas, ni adulterarlas. Ahí están. Y son hasta palabras de Jesús también. Tenemos la tendencia todos de sentir esa confianza en el corazón que muy fácil nos recargamos solamente al lado compasivo de Dios. Siempre nos recargamos tan solo al lado misericordioso de Dios, y es lo que todo el mundo busca. Por eso hay infinidad de grupos y religiones y agrupaciones que tienden a exaltar eso más que cualquier cosa. No podemos dejar de lado la otra parte que Dios representa. Dios es también un juez justo, y como Él conoce los corazones de todos, pues no lo podemos engañar. Él sabe quién se acerca de una manera limpia y pura y desinteresada, y quién se acerca con intenciones equivocadas. Entonces, la manera de acercarse confiadamente a Dios estriba en la manera en que tú te acercas a Dios. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Y mira, para no estar luego sobresaltado todo el tiempo y espantado todo el tiempo en la vida creyente, vida cristiana, pues necesitamos entender cómo acercarnos a Dios. Tenemos, por ejemplo, el pasaje que leímos de Esaú. ¿Las lágrimas de Esaú crees que eran de un arrepentimiento genuino? Las lágrimas con las que él procuró de nuevo la bendición, ¿eran lágrimas de un verdadero arrepentimiento? ¿No? ¿Cómo sabemos? El hecho de que él quisiera matar a Jacob después que no le cumplieron lo que él quería. Él lo quiso matar, dice, he aquí tu hermano, le decía a la mamá de ellos, Raquel. Esaú se consuela con la idea de matarte. Para un verdadero hijo de Dios, las palabras de Jesús son las que nos deben de gobernar. Orad por vuestros enemigos. Bendecid y no maldigáis. En Romanos 12 dice, no paguéis mal por mal. El corazón de Saúl no era un corazón que le agradara a Dios. Es que la forma en que él se acercó a Dios no era como él quería. La confianza no estaba de por medio. Nadab y Abiú se acercaron a Dios de una manera profana. A ellos no les tocaba ese ministerio y se acercaron a donde se ministraba a Dios. Y dice que con fuego extraño, es muy posible que hasta agarraron las brasas de ahí donde cocinaban, en lugar de agarrarlas del altar, donde debería ser. Y se acercaron a Dios de una manera como diciendo, nosotros también podemos. Como aquel que se llenó de lepra, que también dijo, pues sí, yo también puedo ministrar a Dios. Y al instante se llenó de lepra, uno de los reyes, y murió leproso. Ananías y Zafira, ¿cómo se acercaron a Dios? Ellos querían el reconocimiento de la gente. Antes que agradar a Dios, querían agradar a los hombres.
Y Dios decidió ponerlos como ejemplo para que nadie tomara semejante actitud. Y pues bueno, casos hay sin número en la Escritura. Acán, ¿cómo lo trató Dios? Habiéndoles dicho que no tomaran de aquella ciudad que era un anatema para Dios, dijo, pues codicié y tomé. Era un manto babilónico, estaba muy bonito, muy bueno, yo un lingote de oro y lo guardé. Y Dios mandó que lo destruyeran. Aquel hombre que andaba recogiendo leña, por recoger leña, Dios mandó que lo apedrearan. Pero igual estaba menospreciando el día de reposo, no estaba confiando en Dios. ¿Qué podemos decir de Acán, de Datán y Abirán, que quisieron acercarse a Dios a su manera, menospreciando al liderazgo que Dios había establecido? ¿Acaso nada más tú? ¿Te enseñoreas tú de todos? Decían. Y Dios los puso como ejemplo también, y la tierra se los tragó vivos. Saúl, el rey Saúl, he pecado contra Jehová, decía. Vaya qué palabra, pareciera muy sincero, pero decía, hónrame delante del pueblo. He pecado contra Jehová, pero te suplico que me honres delante de mi pueblo. No estaba pensando en Dios, estaba pensando en él. Y la actitud para acercarse a Dios es importantísima para poder acercarnos con confianza. De otra manera, no se puede. A veces por eso es que topas como en pared cuando te quieres acercar a Dios, porque tu actitud no es la adecuada para acercarte con esa confianza tan indispensable en nuestra alma. La forma en que te estás acercando a Dios, que solamente estás buscando escapar del castigo, pensando en ti nada más. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les decía Juan a aquellos fariseos que se acercaron para bautizarse, pero no se querían someter para nada a los principios de Dios. Lo que querían era nada más quitarse el miedo de encima. Generación de víboras, les dijo, fíjate qué actitud, una actitud como de serpiente cuando alguien se acerca a Dios de una manera egoísta, pensando solamente en el propio beneficio personal y no queriendo perder la vida en favor de Dios y en favor de los semejantes. No podemos acercarnos a Dios así confiadamente, no se puede. Y tendríamos que poner en la balanza esta otra parte de Dios que nos afectaría. Que estamos corriendo el riesgo de ser destruidos cuando no vamos confiadamente con la actitud correcta a Dios. Se nos pide eso sí. Aquellos hebreos a los cuales se les dirigieron esas palabras, ellos ya andaban retrocediendo, ya andaban apostatando, por decirlo así. Y el autor de esa carta, pues, se cree que es Pablo, constantemente lo está exhortando con palabras de mucho temor, con palabras de advertencia, horrenda cosa, les decía, ya no hay más esperanza por si menosprecias la sangre de Cristo y pisoteas el Espíritu de gracia. Ya no hay más esperanza por los pecados, dice, ya no hay más ofrenda por los pecados, sino que horrenda cosa, dice ahí en Hebreos 10:25, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la parte que nos tocaría aplicarnos cuando nos acercamos a Dios de una manera inadecuada. Esa actitud que tenían aquellos Saúl, Esaú, Nadab, Abiú, nada tiene que ver con la actitud que Dios quiere. Jesús vino y nos pidió arrepentíos. Y la gente no entiende qué quiere decir eso. La gente se arrepiente, pero no para con Dios.
sino que se arrepiente para consigo mismo. Me he dañado, me he destruido, mi vida no tiene propósito, mi vida no tiene sentido, yo quiero ahora ser feliz, quiero sentirme a gusto, quiero sentirme en paz. Y es lícito, pero no en la forma en que lo hace uno para con Dios, porque al final el que consigue esas cosas para nosotros es Dios mismo. Él nos da la paz, la tranquilidad y la felicidad. Pero cuando estás enfocado en tu persona y eres el centro de todo lo que haces, esa actitud no es la que Dios está buscando. Y la confianza que puedas estar ejerciendo para acercarte a Cristo no vale, no sirve. Cuando una persona realmente está arrepentida, ya no le importa el daño que pueda sufrir. No le importa. ¿Por qué mejor no sufren el agravio?, les dijo Pablo. ¿Qué pasó con Jesús cuando estuvo en la cruz? Hubo un momento en que llegó la tentación para pensar en Él mismo. Cuando estuvo orando y que su sudor era como gruesas gotas de sangre, estaba pensando en escapar de eso. Las ideas que tenía en su alma en ese momento eran evadir. Pase de mí esta copa, Padre, decía. Estaba pensando en Él. Al final se somete. Todavía ahí no había pecado, pero el deseo era intenso. El deseo que él tenía de evadir era intenso. Pero al final se somete a Dios y le dice: hágase tu voluntad y no la mía. Y así nosotros podemos estar en una actitud semejante a la de Jesús, con las pasiones ahí a flor de piel para controlar tu vida, con los deseos a punto de destruirte para que te vayas de lado y pierdas el camino que Dios nos ha marcado que sigamos. Jesús también tenía esos sentimientos y tenía esas emociones y tenía esos deseos. Él se acercó a Dios. Cristo, en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, dice, clamaba al que lo podía librar de la muerte. Y por eso aquí se nos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. En otras palabras, para no caer, hasta que Dios te dé de su paz, como se la dio a Jesús en su momento. Te acercas a Dios con el deseo intenso y con la vida destruida y con la vida destrozada y con la vida completamente hueca y vacía y sin saber qué hacer, como acorralado, ya no sabes ni para dónde correr. Y Dios te pide que te acerques a Él. Pero muchos no acaban de comprender y se acercan de una forma completamente equivocada. Y acaban perdiéndose como Esaú. No es que Dios sea un Dios cruel, vengativo, injusto, no es eso. Es que entre tanto las personas no abandonen su egoísmo, Dios no los puede aceptar. Y querer salvarte como el centro de tu vida no es otra más que otra forma de egoísmo. Aquel que realmente está arrepentido ya le dice a Dios: haz conmigo lo que bien te parezca. Solamente te pido misericordia. Porque sé que si tú no me la das, Señor, mi alma se va al pozo. Una actitud de una humillación absoluta. No pidiendo como Saúl: hónrame, sálvame, dame paz, dame gozo, dame alegría. Señor, dame una vida en el Espíritu, dame poder, dame, Señor, poder para sanar, dame poder para salvar almas. Yo me recuerdo cuando yo estaba recién convertido, tendría unos poquitos meses, y yo predicaba mucho, pero nadie me hacía caso. Nadie se me convertía, ni nadie me ponía atención, y como que me menospreciaban todos.
Y un día me puse a llorar en oración y le decía a Dios, Señor, dame almas. Dame almas. Siento que me estoy muriendo. Y me vino la respuesta casi al momento, dice, ¿para quién las quieres? ¿Para ti o para mí? Y entendí que yo estaba buscando esa salvación de los demás para sentirme a gusto yo. ¿Sí me estás entendiendo? Qué egoísmo tan profundo. Ese egoísmo es muy difícil de destruir. Nada más Dios te lo puede mostrar. Acércate a Dios para que lo puedas conseguir y para que alcances esa gracia. Fíjate una actitud, cómo podemos acercarnos con una completa confianza. En Lucas 15, versículos 14 al 20. Lucas 15, 14 al 20 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si habrán leído la parábola del hijo pródigo, como le decía, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y pues su padre se las dio. Y se fue. Quiso gozar de la vida, quiso disfrutar de sus bienes ahora y se le acabó todo. Dice aquí, cuando todo lo hubo malgastado. Cuando todo lo hubo malgastado, como cuando nosotros queremos realmente acercarnos a Dios y nos damos cuenta de que nuestra vida es un desastre. Destruimos nuestra vida, destruimos nuestro futuro, destruimos a los que están a nuestro alrededor, destruimos a la mujer, destruimos al marido, a los hijos y aún a los amigos. Prácticamente a veces nada más los utilizamos para nuestros propios intereses y acabaron alejándose de uno y lo dejaron completamente a uno solo, abandonado. Nadie se fija en mí, ya nadie me hace caso, me siento muy solo, muy deprimido, muy triste, completamente hueco, vacío, sin propósito, una vida malgastada. Hay muchas personas en la actualidad así, donde se sienten completamente como si estuvieran abandonados y van a la deriva, ya no saben ni para dónde darle, ni qué hacer. Este hombre así se sentía con una grandísima necesidad. Llegó el hambre, dice, y comenzó a faltarle. Y encontró un trabajo cuidando cerdos. Y no le daban de comer y deseaba comer de lo que le daban a los cerdos. Y dice esta palabrita, y volviendo en sí. Y volviendo en sí, como decimos nosotros aquí en nuestro país, ya le cayó el 20. Que sin su padre no puede hacer nada. Así somos nosotros, sin Dios, que nos creó a todos,
nada somos, nada podemos y no podemos tener ninguna expectativa para la eternidad de ningún tipo, más que la destrucción. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Primero, esa profunda necesidad de estar con Dios, pero una genuina y auténtica necesidad de ese anhelo de estar en la paz de Dios. ¿Cuántos jornaleros en casa mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí batallando? El anhelo no egoísta, sino realmente genuino, que con nada se satisface. ¿Qué más? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No era una actitud egoísta, sino más bien realmente estaba avergonzado, dolido y temeroso. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántos se acercan a Dios y ni por aquí se dan por enterados del daño que han causado con sus pecados? Ni les duele, ni les da vergüenza, ni se entristecen, ningún tipo de dolor. Solamente saben que pecaron, como Saúl, y que van a sufrir daños y van a tener consecuencias, y lo que quieren es evadir esas consecuencias. Y por eso se acercan a Dios, para evitar el daño. Y este hombre no era así, lo vemos en el siguiente versículo, verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Tú fuiste creado por Dios y cuando eras un niño le pertenecías. Si te morías, te ibas con Él. Pero llegó un momento en que creciste y empezaste a ejercer tu conocimiento del bien y del mal, y llegado el momento que ya teniendo claridad y una voluntad clara, escogiste lo malo y te fuiste. Y empezaste a malgastar tu vida, y empezaste a destruir tu vida, y empezaste a llegar a un punto donde ya nada te llenaba, donde el vacío era constante, donde el hueco en el corazón y en el alma nada lo llena, nada lo satisface. Llegas a la religión y eres feliz durante un tiempo, al final llegas como aquel joven rico, hueco y vacío y corriendo y desesperado sin saber cómo alcanzar la salvación. Y entonces es cuando te acercas a Dios. Pero ¿cómo te acercas? ¿Cómo te acercas? ¿Quieres beneficios para ti? ¿Solamente estás buscando escapar? ¿Solamente estás buscando salvarte? ¿Solamente estás buscando evadir las consecuencias? Fíjate cómo se acercó este hombre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No merezco ni que me perdones, Señor. No merezco ni que me pongas atención. Es un profundo dolor por lo que le hizo a Dios. ¿Cuántos se acercan así? Muy poquitos. Hazme como a uno de tus jornaleros. Haz como bien te parezca conmigo. Haz como mejor te parezca. Solamente clamo por tu misericordia. Porque ¿quién se quiere ir al infierno? ¿Quién quiere perderse? Es algo lícito que tenemos todos. Tenemos derecho a aspirar a evadirlo, a escapar de eso. Pero depende en qué actitud lo pidas. Como Saúl, como Ananías y Zafira en esas actitudes, así no te puedes acercar confiadamente. Necesitas estar completamente humillado. Completamente a sabiendas de que no eres nada y que si Dios no tiene misericordia de ti, ahí te vas a quedar. Cuando la carta a los hebreos les fue dada, mira, trae unas amonestaciones tan severas, tan tremendas, tan espantosas, que Pablo al final les dice: os ruego que soportéis la palabra de amonestación.
les he escrito brevemente. O sea, no es todo lo que yo les hubiera querido decir, pero necesitan oírlo. Pero tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, les decía. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia por el camino nuevo que Él nos abrió a través de su sangre. Es la única manera que podemos acercarnos a Dios, por medio de Jesucristo. Pero necesitamos acercarnos con esa confianza que nos da el verdadero y el genuino arrepentimiento. De otra manera no se puede. Aquellas personas que se acercaron a Dios como Nadab, Abiú, Datán, Coré, Abiram, sus actitudes eran egoístas por completo y no estaban genuinamente arrepentidos. Ni les preocupaba estar arrepentidos, lo que querían eran sus propios intereses. Como aquel sacerdote que dio un consejo y como no le hicieron caso y como se lo desecharon, fue y se ahorcó. A veces le pedimos a Dios cosas y no nos la concede. Y la gente se amarga contra Dios. ¿Por qué, Señor, si tanto que te he servido? ¿Por qué estamos así, Señor? Mira tanto que te he pedido por mi hijo, por mi esposa, por mi marido. ¿Y por qué, Señor? Pues que se haga tu voluntad y no la mía. Debería ser la actitud de aquella persona. Yo sé qué poder tienes. Y si no me lo concedes, Señor, por algo será. Tú eres sabio y tú conoces todas las cosas, capaz que me lo das y es para mi mal. Que se haga tu voluntad, Señor. Si tengo que sufrir, dame gracia para salir adelante. Una actitud de un completo sometimiento y una absoluta confianza. Así te puedes acercar a Dios. Y si te sientes que te estás destruyendo y que los pecados están ahí a punto de atraparte otra vez, acércate al trono de la gracia, dice, para que alcances misericordia para el oportuno socorro antes de que seas vencido. No ya vencido, sino que antes. Juan el apóstol les decía a los discípulos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Jesús decía que cuando oráramos, pidiéramos no entrar en tentación. Vaya, ni siquiera que le demos cabida a la tentación, que es la puerta para el pecado. Cuando esto se presenta en un discípulo, mira, al discípulo le duele como si ya hubiera pecado. Aunque no ha pecado, un deseo no es pecado en sí mismo. Una tentación no es pecado en sí mismo. El pecado está cuando obedeces a eso. El problema está en que muchos realmente pecan y luego nada más lo justifican con que fue un deseo pasajero. Y pecan porque está el egoísmo en el centro de sus vidas. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Dice, y levantándose, vino a su padre. Se acercó y alcanzó misericordia, alcanzó el oportuno socorro. Dios lo recibió, el Padre lo recibió. Es una figura en cuanto a la relación del ser humano con Dios. El ser humano se fue, se apartó de Dios y empezó a disfrutar su vida a su manera y a su gusto. Dejó de lado las cosas del Espíritu, se olvidó del que lo creó, del que lo hizo, y empezó a disfrutar la vida a su manera, hasta que llega un día en que le empieza a faltar. Lo derrocha todo, lo malgasta todo, y cuando ya ve que no tiene remedio y que se siente hueco y vacío y nada lo satisface, es cuando a veces empiezan a buscar a Dios. El detalle está en cómo lo empiezan a buscar. Porque nos enfrentamos a ese Dios, que sus ojos son como llama de fuego, dice, y que nada está oculto a sus ojos, y que las intenciones más escondidas del corazón Él las conoce. Y para acercarnos confiadamente a Dios, necesitamos realmente tener una actitud genuina de un verdadero arrepentimiento.
Si te acercas como Esaú, se acercó, buscó, pidió y se le cerró la puerta. Si te acercas como Nadab y Abiú, que querían tener parte de Dios en sus vidas, pero a su manera. Si te acercas como Ananías y Zafira, es imposible que la gracia y la misericordia puedan ser derramadas. Ahí la confianza es vana. La fe es inútil. Necesitamos esa confianza que nos dice aquí, acerquémonos confiadamente. Necesitas realmente haber entendido tu propio corazón, y es entonces cuando tú, mira, con toda libertad y con todo descanso, con un verdadero deleite en el corazón, te puedes acercar a Dios sabiendo que te va a ayudar. No te acercas con miedo, no te acercas con el temor al rechazo, no te acercas con el temor a que a lo mejor no me va a ayudar, no. Él tiene cuidado de vosotros, dice la Escritura. Solamente fíjate en qué actitud lo estás haciendo. Aún ya de discípulo. Hay quien se acerca como discípulo para buscar su propia gloria. Judas era un discípulo. Y ya vemos el fin que le deparó Dios. Se fue a su propio lugar. Y estaba en el ministerio. Hizo milagros. Estaba con Jesús. Pero él nunca entendió realmente su corazón. Vio las cosas desde su puro punto de vista. Un punto de vista terrenal y egoísta. Contrario a los demás discípulos, cuando les dijo Jesús, uno de ustedes es diablo, les dijo, uno de ustedes es diablo. Y pues no sabes, no dijo nombres, todos se asustaron, todos temblaron. ¿Quién, Señor? Todos temerosos. Jesús a veces siembra el temor en el corazón para evitar la infatuación, para evitar el envanecimiento, para evitar glorias personales, porque la gloria es solamente para Dios. Pero no podemos glorificar a Dios más que con un genuino arrepentimiento nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para glorificar a Dios. Jesús es el que ha hecho todo eso. Nosotros solamente lo que nos toca es un genuino arrepentimiento y un corazón limpio, sin malas intenciones, sin dobles propósitos. Sí, es muy complicado acercarse a Dios cuando tú lo ves como es en su carácter y en su forma de ser. Pero aún, fíjate, voy a terminar con esto, aún después de haber sido desechado, fíjate lo que pasa aquí en 1 Crónicas 10, 13 y 14. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Para este entonces Saúl estaba perdidísimo, ya estaba desechado, ya Dios le había dicho, Dios ha rasgado el reino de ti, se lo dio a uno con un corazón mejor que el tuyo, a un prójimo mejor que tú. Y dice el verso 14, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así murió Saúl por su rebelión, porque prevaricó contra Dios, contra la palabra de Dios, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y dice esta partecita que me llamó mucho la atención, y no consultó a Jehová. Yo me pregunto, ¿qué si genuinamente hubiera consultado a Dios? ¿Lo hubiera Dios recibido? Por supuesto que sí. Y estas cosas nos las dejan escritas para que nosotros nos apoyemos en ellas y nos conozcamos y nos escudriñemos para poder entonces sí acercarnos como debe ser a Dios.
con una genuina y auténtica confianza y no una manera religiosa y falsa y engañado. Necesitamos acercarnos a Dios verdaderamente como Dios quiere que nos acerquemos. Acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia. Está el trono del juicio. Yo me supongo que a la diestra del Padre, donde está sentado Jesús, está otro trono, el trono de la gracia. El Padre, en su esencia, es tan santo y tan puro que nadie de nosotros podemos estar en su presencia a causa de los pecados. Nadie, en absoluto nadie, ni la abuelita más buena y más bondadosa puede estar ahí, porque ha tenido sus días de pecados. Y esa carta que nos es contraria va a ser presentada en aquel día y nadie se puede acercar a Dios. El único que nos abre el camino para Dios es precisamente Cristo. Y se nos pide que nos acerquemos en lugar de apostatar de esa confianza en Jesús, en lugar de retroceder en esa confianza en Jesús, se nos pide que vayamos a Cristo para alcanzar misericordia y encontrar gracia. Y dice la Biblia que Dios la da sin reproche y sin medida. Es amplio en perdonar. Pero ¿cómo te acercas? Ahí es donde tienes que verdaderamente pedirle a Dios de su misericordia para que tu corazón sea puro y que acabes con toda forma de egoísmo. De otra manera, nuestra fe sería en vano. Esa confianza que se nos pide sería simplemente como una especie de sombra que no podemos tocar. ¿Quieres acercarte a Dios con confianza? Hazlo. A Él le agrada eso, pero purifica la forma en que lo haces. Acércate porque Él está más que dispuesto. Él es santo y Él es puro y no puede tener a nadie con Él a menos que sea santificado. Y el único que lo hace, que logra que seamos santificados, es Cristo. Él es el camino nuevo. Él es esa sangre que para nosotros fue derramada. Y Él es la oportunidad que nosotros tanto anhelamos para verdaderamente tener descanso en el corazón. Medita en estas cosas, profundízalas y humillémonos ante Dios. Cerremos los ojos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Aquí hay almas que han encontrado de ti el perdón, que en su momento, Señor, sin proponérselo y sin pensarlo y sin estudiarlo y sin ver, Señor, cómo le hacían, simplemente sentían esa profundísima necesidad, Señor, de ser aceptados por ti, sabiendo que habían pecado, con un corazón dolido, Señor, con vergüenza y con dolor se acercaron a ti, a ese trono, Señor, de la misericordia, y tú la concediste. Y hoy, Señor, por tu pura gracia, siguen caminando. ¿Cuántos, Señor, quisieran todavía, Señor, que les dieras una oportunidad más? Al parecer, Señor, Saúl la tenía, hasta que dijiste hasta aquí. Padre, abre ese trono, Señor, para que las almas aquí presentes puedan alcanzar esa gracia y ese oportuno socorro. Porque esto es lo que te glorifica, Señor, que para eso vino Cristo, para glorificar tu nombre, rescatando, Señor, lo que se había perdido. Alumbra estas cosas en el corazón, Señor, y permite, Padre, que la palabra entre de una manera pura en el alma.
Glorifícate en esto, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.